bienvenidos a todos. Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, voy a sacar la pantalla para que puedas compartir tú. Bien. Listo, ya puedes abrirla. Bien. Paso a compartir pantalla entonces. Perfecto. Debe ser esto. Bien, ¿arrancamos entonces? Sí, una cosita antes. Hola, ¿qué tal el resto? Para los que entraron hace poquito, la idea es que el doctor presente durante unos 40-45 minutos y guardemos las preguntas hacia el final. Las pueden ir escribiendo a medida que él va exponiendo, si las quieren escribir por chat. Nosotros después las vamos a reunir y tratar de agarrar cuáles son las más repetidas o las más pedidas si se quiere. Igualmente, si hay un tema clave que piensan que necesitan una clarificación porque no se entendió algo, escriban en el chat y nosotros podemos interrumpirlo, Ernesto, en ese momento para asegurar de que no se trabe, digamos, el resto de la exposición. Así que cualquier duda, por chat, por favor. Gracias, Euge. Sí, había olvidado la metodología. Último detalle, una vez terminemos la presentación, la idea es tener un tiempo extenso, está planificado alrededor de una media hora para que podamos tener un debate abierto entre todos. Entonces, digamos, va a ser otro espacio de participación en ese momento. Gracias. Bueno, muchas gracias. Modifiqué un poquito el título, tenía puesto otro título ayer, a pedido de Sofía me pareció bien cambiarlo. El tema que voy a tratar de desarrollar es todo lo que tiene que ver con las tierras de pastoreo, la economía del carbono y sus implicancias para la ganadería argentina. Voy a tratar de hacer una síntesis que en lo posible espero que sea entendible. Comenzaría diciendo que las implicancias del carbono en la producción ganadera se dan en tres ejes, básicamente. Por un lado lo que es emisión, por otro lado lo que es secuestro, y como una diferencia entre emisión y secuestro, aparecen dos indicadores que empiezan a tener una importancia creciente en todo el planeta, lo que se refiere al balance de carbono y a la huella de carbono. Antes de proseguir, ¿me están escuchando bien y viendo bien las diapositivas? Sí, perfecto. Sin problema, perfecto. Seguimos entonces. Perfecto. Bueno, yo creo que hoy hay dos grandes focos de revisión de los métodos que utilizamos para estimar el balance y la huella de carbono en la ganadería bovina. Hoy todo esto está bajo revisión. Y yo diría que hay dos grandes capítulos que se abren. Uno de ellos es el potencial de calentamiento global del metano, que está en discusión en estos momentos. Y el segundo aspecto, que va creciendo en importancia, es el tema de secuestro de carbono en las tierras de pastoreo, aspecto que ha sido, digamos, subestimado o no considerado en los inventarios nacionales de emisión de gases de efecto de invernadero, y que yo creo que tenemos que empezar a enfatizar porque aquí hay, digamos, diríamos, una ventaja comparativa que tiene el país por las características de sus sistemas de producción, que debemos, digamos, intensificar y cargar las tintas sobre ese aspecto. A ver, ¿qué emisiones de carbono computar en las actividades humanas y en las actividades agropecuarias? Bueno, básicamente diríamos que son tres gases en donde se juega el partido. Uno es el que aparece más arriba de todos, que es el óxido nitroso. Un segundo aspecto, un segundo gas es el metano, que sigue a continuación. Y aparece luego el anhídrido carbónico, y la franja que nos interesa a nosotros del anhídrido carbónico es la franja anaranjada, o sea, aquella que tiene que ver con cambios en el uso de la tierra. El óxido nitroso y el metano son los que fundamentalmente explican las actividades de la ganadería y la agricultura. La emisión de anhídrido carbónico por cambios en el uso de la tierra está mucho más asociado a aspectos como tienen que ver, como puede ser la deforestación. Acá los tres gases tienen un potencial de calentamiento global muy distinto.
se le asigna por convención un valor 1 al anhidrido carbónico, se considera que el metano tiene 21 veces más potencia invernadera o potencial de calentamiento global, y el óxido nitroso unas 310 veces más. Esto hace que cuando hacemos los cálculos expresemos el metano y el óxido nitroso como equivalente CO2, que surge simplemente de multiplicar por esos dos factores, 310 y 21, para convertir todo en una unidad común, que es el equivalente CO2. Ahora bien, yo por qué decía que el tema de los gases, el potencial de calentamiento global de los gases está en revisión, y porque el metano está en revisión. El IPCC, que es el organismo rector, digamos, que establece las guías para estimar emisiones, lo que está, el factor que aplica, o sea, a los gases multiplica, como expliqué recién, por esos factores de 310, 21 y 1, y les da a todos una misma duración en el tiempo. Pero ¿qué ocurre? Que últimamente se han intensificado los estudios, aparecen cada vez más estudios publicados, que nos muestran, por ejemplo, que el anhidrido carbónico, si no es capturado por la vegetación en los ecosistemas terrestres, tiene una persistencia en la atmósfera de alrededor de 1000 años, o un poco más de 1000 años. El óxido nitroso es el otro gas que tiene una persistencia bastante menor, se calcula unos 100 años. Y el tema del metano, y ahí viene el asunto, el foco de atención que tenemos, es que el metano tiene un ciclo de vida muy corto en relación a los otros dos gases. O sea, se considera que en 10 años aproximadamente, 10, 12 años aproximadamente, la molécula de metano que está en la atmósfera literalmente se desarma, se convierte en otra cosa, y ese metano deja de tener un potencial de calentamiento global. Esto no lo considera todavía el IPCC en los cálculos de las emisiones, pero hay una fuerte, digamos, presión para que estas diferencias temporales en la persistencia de los gases comience a ser considerada en los próximos años, lo cual beneficiaría mucho naturalmente a la ganadería de rumiantes, que son los principales emisores de metano hacia la atmósfera dentro de la actividad agropecuaria. Después hay el permafrost, por ejemplo, cuando se derrite las capas heladas, tiene un potencial enorme de emisión de metano, al igual que los humedales. Pero yo me estoy refiriendo exclusivamente a la ganadería en este caso. Bueno, dicho esto, creo que acá hay un punto que es importante analizar, que son las rutas comparadas del carbono, en lo que sería un sistema industrial tradicional que utiliza combustibles fósiles, y lo que sería un sistema ganadero pastoril. El sistema industrial, ¿qué es lo que hace básicamente? Y bueno, extrae petróleo, digamos, extrae carbono ancestral, carbono acumulado en el subsuelo por millones de años, y cada vez que quema una tonelada de este petróleo o de sus derivados, la cantidad de carbono que se inyecta a la atmósfera va en continuo ascenso. O sea que cuanto más petróleo extraemos para mantener el sistema energético de los humanos, vamos incrementando la cantidad de carbono atmosférico. Pero esto no pasa en el caso de las actividades biogénicas o biológicas, como puede ser la ganadería. ¿Acá qué ocurre? Bueno, parte del carbono de la atmósfera es capturado por fotosíntesis, una pastura, un árbol. Esa pastura es consumida por el animal, o sea, el carbono es consumido por el animal, convertido en metano, y vuelve a reciclarse hacia la atmósfera, con lo cual la cantidad neta de carbono que se inyecta a la atmósfera por las actividades ganaderas es exactamente la misma que la que había antes. ¿Cuál es el valor agregado de que hace el rumiante? Y bueno, que convierte ese carbono, lo vincula con 4 moléculas de hidrógeno y lo convierte en metano, que es un gas que sí tiene un importante efecto invernadero. Pero si miramos la economía del carbono propiamente dicha, estamos ante dos sistemas completamente distintos. Uno es un reciclador de carbono y el otro es un adicionador de carbono. Dicho esto,
yo acá les armé un pequeño gráfico como para tener una idea nada más, no se tomen los valores en términos absolutos. Es una estimación comparada de las emisiones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente óxido nitroso y metano, en distintas actividades productivas. Por ejemplo, si tomáramos un novillo en engorde, digamos, con una carga de aproximadamente un equivalente vaca por hectárea, las emisiones de carbono hacia la atmósfera, y acá no estamos hablando de equivalente CO2, sino ya está todo convertido en carbono para que sea más entendible. O sea, para la gente es más entendible hablar de carbono que de equivalente CO2. Por lo tanto, está todo, las cifras que yo voy a mostrar de aquí en más en mi disertación, están todas expresadas en toneladas de carbono. Acá en este caso, bueno, una ganadería bovina de carne relativamente extensiva o semi-extensiva estaría emitiendo aproximadamente media tonelada de carbono por hectárea y por año. Un maíz, por ejemplo, un cultivo de maíz, el cultivo del maíz ya no emite metano, que es la flecha en azul que se ve ahí, sino que emite fundamentalmente óxido nitroso, y gran parte de ese óxido nitroso proviene de la fertilización nitrogenada. Ahí bajan las emisiones, ya podemos hablar que un maíz de aproximadamente 8 o 10 mil kilos por hectárea más o menos emite 0,32 toneladas de carbono por hectárea. Bastante menos el trigo, con características similares a la del maíz en la composición de gases. La soja aún menos, la soja es un bajo emisor de carbono, y el arroz es el cultivo que más se parecería a la ganadería en el sentido que emite tanto óxido nitroso como metano. El arroz bajo riego o bajo cubierta de agua se comporta como un humedal y tiene un potencial importante de emisión de metano superior inclusive al de la ganadería. Entonces estos son, digamos, un poco los extremos que quería mostrar, como para que vean las principales actividades que se desarrollan en el país, qué comportamiento tienen. Ernesto, una consulta que hubo en el chat, en la diapositiva anterior me parece, para clarificar sí, que cuando estás hablando de toneladas de carbono, si estás hablando de carbono el elemento o de CO2. No, estamos hablando del elemento. O sea, a través de un factor de conversión, el CO2 se ha convertido en carbono directamente. Es una manera simplificada de presentar los datos. Si a este carbono se lo multiplica por un factor que es 0,273, se lo divide, perdón, por un factor que es 0,273, se convierte en equivalente CO2. Perfecto, gracias. Sí, sí, continúan. Estoy tratando de sacar mi imagen y no sé cómo hacerlo. Bueno, seguimos entonces. Bueno, distintos componentes de la ganadería, distintas especies y distintas variedades dentro de cada especie tienen distinto potencial de emisión. Por ejemplo, una vaca lechera, si la confrontamos con un novillito, o la confrontamos con un cerdo o con un ovino, vemos que hay enormes diferencias en el potencial de emisión de gases de efecto invernadero, o de carbono más exactamente. En toneladas de carbono esto está expresado por cabeza y por año. Y lo propio ocurre cuando queremos hacer cálculos donde imputamos o consideramos distintas categorías de animales. Un toro, una vaca de cría, un novillito. Entonces, todas estas diferencias son las que a veces complican un poco los cálculos, que no las hacen tan sencillos. Distintos campos o distintos establecimientos tienen distintas composiciones en las categorías bovinas, y todo esto, digamos, juega a la hora de hacer una estimación de las emisiones ganaderas por cabeza y por año, que se convierten luego en hectárea, ¿no? Y hay otro aspecto que es fundamental, sobre todo para lo que sería la región norte del país, la región chaqueña, que es la conversión de tierras forestales en tierras ganaderas y también en tierras agrícolas, por supuesto. Este es un tema que es muy crítico en estos momentos, hoy en día,
y por el cual a menudo tanto la ganadería como la agricultura es cuestionada por el enorme potencial de emisión expresado en toneladas de carbono por hectárea que tiene una deforestación con uso de fuego, etc. Si ustedes comparan la media tonelada de carbono que emitía un novillo con un equivalente de un equivalente vacas por hectárea, media tonelada, lo comparan con estas 20 a 30 toneladas que se pueden perder en un proceso de deforestación, ustedes ven el enorme peso y la enorme implicancia que tiene este aspecto y que vamos a considerar más adelante, lo van a volver a ver. Bueno, acá hay diferencias bastante notables en lo que llamaríamos los países del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en lo que hace al número de cabezas o el stock de ganado bovino. O sea, mientras la Argentina está más o menos estabilizada en alrededor de, pongámosle, entre 50 y 60 millones de cabezas, en el país, Brasil no para de aumentar su stock bovino, Paraguay tampoco, y Uruguay, con mayores altibajos, pasa por la misma situación. Ahora bien, cuando estos datos son de la FAO, cuando los confrontamos con las emisiones de la ganadería, hay una réplica prácticamente permanente entre las curvas de stock bovino y de emisiones de gases de efecto invernadero. Estas serían las emisiones entéricas del ganado bovino, de acuerdo a la FAO, que replica casi exactamente las tendencias en el stock bovino. Y esto es importante señalarlo porque, desde el punto de vista de las emisiones ganaderas, estamos con socios que tienen un potencial de emisión de gases de efecto invernadero muy importantes y crecientes, como es el caso de Brasil y Paraguay. Y esto va asociado también a las características de la deforestación en nuestros países. Cuando hablo de deforestación me refiero a bosques nativos. La Argentina ha hecho un pico hacia alrededor del 2008-2010 en la tasa de deforestación anual, pero luego declinó notablemente a través de los años. Paraguay y Uruguay tienen una tendencia parecida, pero no tan clara, y el más preocupante en la región en estos momentos es naturalmente Brasil. Brasil venía siendo el mejor estudiante de la clase, venía bajando hasta el año 2015 aproximadamente sus tasas de deforestación, pero después empieza a picar de nuevo y parece ser que el año pasado y este año la cosa está realmente complicada para el Brasil. O sea, sus tasas de deforestación habrían aumentado mucho. Yo todavía no tengo esas cifras. Pero de nuevo, las emisiones de carbono por efecto de la deforestación acompañan o replican, hacen la mímica, diríamos, de lo que pasa con las tasas de deforestación. Entonces, la tasa anual de emisión casi replica la curva de deforestación. Estos son datos que los tiro porque los vamos a volver a ver posteriormente. Cuando nosotros miramos qué relación hay entre la pérdida de biomasa forestal, expresada en millones por hectárea, y el stock bovino, vemos que en el caso de la Argentina prácticamente esa relación no existe, o sea, como que la ganadería no es el principal factor que ha afectado las tasas de deforestación en el país, pero sí es muy claro, esa relación es muy clara en el caso de Brasil y en el caso de Paraguay. Uruguay es otra historia completamente distinta porque Uruguay foresta más que deforesta, entonces no está considerado en este gráfico. Ahora bien, el otro aspecto del problema. Nosotros hemos hablado hasta ahora de las emisiones. ¿Qué es lo que más le está interesando al mundo hasta ahora? Si uno ve, por ejemplo, trabaja con las guías metodológicas del IPCC, hay un enorme desarrollo en todo lo que tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero, porque ahí está el gran factor de preocupación y porque, digamos, lo que se busca es ver cómo mitigar ese potencial de emisión. Pero el IPCC, por ejemplo, le ha prestado muy poca atención a lo que es el secuestro potencial de carbono en la producción agropecuaria.
Yo uso este gráfico porque, digamos, este es un ensayo de larga duración, de esos ensayos que tienen casi 200 años, que se hacen generalmente en Inglaterra. Los ingleses registran absolutamente todo. Son parcelas en las cuales se ha ido siguiendo cuál es la evolución del carbono orgánico en el suelo, que es una medida de la capacidad de secuestro de carbono, a través de los años. Ahí tenemos años de pastura cultivada permanente, y vemos que la curva tiene una fase de ascenso y después se hace constante. Cuando se hace constante, la capacidad de secuestro de carbono de esa pastura es cero. Que esta es la medida que adopta justamente el IPCC y asume que en todos los sitios del planeta donde hay pasturas cultivadas, pasturas permanentes, la tasa de secuestro de carbono es cero. O sea, están en lo que llamaríamos un steady state, o sea, un estado de equilibrio, un estado de estabilidad que ya no se modifica. Pero, sin embargo, ha habido una curva de crecimiento hasta alcanzar ese estado. El IPCC se ubica acá, diríamos, en el punto o en el tramo de la curva donde ya no se secuestra carbono. Y la hipótesis que nosotros venimos manejando en nuestros estudios es que nosotros estamos bastante más abajo, y que todos nuestros sistemas pastoriles tienen todavía un potencial de secuestro de carbono significativo antes de llegar al proceso de saturación de carbono en el suelo y cero secuestro. Y para demostrar esta hipótesis, para testear esta hipótesis, nosotros hicimos un trabajo que publicamos el año pasado. Lo que ustedes ven ahí son esas barras representan el secuestro de carbono orgánico en el suelo, medido en toneladas por hectárea y por año. Es una tasa de secuestro, diríamos, donde hay un valor cero, que es la línea de abajo, y que marcaría la línea de corte que estableció el IPCC. Asume que todas las tierras en pastoreo están ubicadas en cero. Nosotros ahí evaluamos tanto bosques como tierras de pastoreo. Y para ello revisamos aproximadamente 768 trabajos de investigación científico, y para nuestra sorpresa nos encontramos que esa hipótesis que nosotros planteamos, que estábamos más abajo en esa curva antes de que esta se hiciera constante, cuando consideramos las tierras de pastoreo, por ejemplo, arbustales, templados, tropicales, subtropicales, pastizales, pasturas, en zonas tropicales, subtropicales, templadas y frías, las estepas arbustizadas, como pueden ser, por ejemplo, la estepa patagónica, y las tierras de cultivo, encontramos que todo lo que son para nosotros, lo que está en ese cuadrado color naranja, todo lo que son tierras de pastoreo, encontramos que tienen una tasa de secuestro. El promedio de estos datos muestra una tasa de secuestro que está mucho más cerca de lo que nosotros presumíamos a través de la hipótesis. Dejemos de lado por ahora todo lo que tiene que ver con bosques, subtropicales, templados, fríos, etc. Pero si nos concentramos en tierras de pastoreo, podemos decir que nuestra hipótesis de alguna manera está verificada. Y hay un trabajo que se publicó previamente al que nosotros publicáramos, que nos muestra una cosa más o menos parecida. Nuestros trabajos son los que se representan con una barra en blanco, y los trabajos de estos autores del año 2018, dentro de los cuales hay investigadores de mucho prestigio, como Ratandal, Pete Smith y otros 13 autores en este caso, encontramos con que, aunque no coinciden exactamente los rangos de secuestro de carbono, encontramos con que todo lo que ellos evalúan presentan tasas de secuestro de carbono que en muchos casos son bastante parecidas a los nuestros, salvo en el caso de cultivos anuales y perennes. Nosotros encontramos ahí que tenemos una pérdida de carbono en cultivos anuales, y ellos, como computan todo lo que son árboles perennes de producción, ya sea de frutas o de otras actividades, aparece la curva de ellos mucho más alta, y hay, digamos, ecosistemas forestales en el medio. Pero, digamos,
esta es de alguna manera consideramos que nos ayuda a validar nuestra propuesta. Y claro, si las tierras de pastoreo tienen importancia en el secuestro de carbono, ¿por qué ignorarlas? Si nosotros tomamos un mapa de Sudamérica, ahí vemos que todo lo que está en verde muy clarito son todo lo que llamaríamos tierras de pastoreo. Y lo que está en marrón también son las tierras áridas y semiáridas de pastoreo, donde hay ganado y no hay cultivos. Lo que está en verde, en un verde intermedio son las zonas de cultivo, lo que está en un verde oscuro son las zonas boscosas. O sea que nuestras tierras ganaderas ocupan un porcentaje muy significativo del territorio, en nuestro caso alrededor del 80% en el caso argentino, y darle un valor cero de secuestro a esas tierras ganaderas, creo que nos perjudica en las estimaciones globales, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace el IPCC básicamente? Bueno, lo que hace el IPCC, que tiene muy bien desarrollado todo lo que son los sistemas para medir emisiones de distintas actividades en el sector agropecuario, pero deja un gran signo de interrogación respecto a los secuestros. El IPCC básicamente el secuestro lo mira por el lado de las tierras boscosas. Y en nuestra hipótesis, a través del trabajo que hemos hecho, consideramos que tanto las tierras de bosque como las tierras de pastoreo tienen un potencial de secuestro que no puede ser ignorado. Y aquí hay algunos datos. Este es un trabajo de tesis que ha hecho el doctor Berongaray hace ya algunos años y que nos muestra qué ha pasado con el carbono, con el stock de carbono en los suelos en la región pampeana. Y lo que ha mostrado este investigador en su tesis es que respecto a la condición prístina de los pastizales originales, luego de varios años de agricultura encontramos, por ejemplo, en lo que llamaríamos la pampa interior, que los stocks de carbono han bajado un 27%, un 28% en semiárida, otro tanto en ondulada, en la pampa ondulada, otro tanto más o menos en la pampa mesopotámica y un poco menos en lo que llamaríamos la pampa austral y la pampa inundable, donde los suelos son muy, muy ricos en carbono. ¿Por qué traigo este gráfico a colación? Y lo traigo porque acá lo que ha demostrado Berongaray es que el recipiente se ha ido vaciando de carbono. Y si un recipiente se vació de carbono, quiere decir que también tiene un potencial de secuestro y de recuperación de carbono en una cantidad de años. Este es un aspecto muy importante que tenemos que considerar si nuestros sistemas puramente agrícolas comienzan a ser revalorizados con la incorporación de sistemas ganaderos o sistemas mixtos. Y este es un trabajo hecho en Balcarce, donde se muestra que luego de una cantidad de años de cultivo de cosecha, lo que serían los círculos blancos, el contenido de carbono en el suelo empieza a descender persistentemente, pero si en determinado momento se muta el cultivo por una pastura, o sea, una tierra de pastoreo, diríamos, se puede recuperar muy rápidamente el carbono, el stock de carbono que había en el suelo. Bueno, estos son elementos que tenemos que tomar en cuenta, no quiere decir que sean definitivos, ni mucho menos, pero los tenemos que tomar en cuenta. Acá hay también algo que han hecho muy valioso los uruguayos, han tratado de imitar las parcelas de larga duración que tienen los ingleses, lo han hecho en la estanzuela, en la estación experimental de la estanzuela, y por ejemplo ahí muestran 3 tratamientos. Lo que está en rojo es 100% de cultivos sin fertilizantes, que muestran que los contenidos de carbono orgánico en el suelo van declinando persistentemente. Cuando le agregamos fertilizantes, nitrogenado y fosforado, tiende a estabilizarse, pero en una rotación de cultivos y pasturas, ellos se encuentran con que a partir de determinado momento el stock de carbono en los suelos comienza a recuperarse, y eso fundamentalmente por causa de la pastura. Estos son los elementos que tenemos, dejémoslo colgado ahí, miremoslo con detalle y con tiempo y quizás podamos cambiar nuestros enfoques respecto a la capacidad de secuestro de carbono en nuestras pasturas. Ahora bien, muy rápidamente este tema, ¿qué balances de carbono podemos esperar en la producción agropecuaria? Bueno, básicamente el IPCC ha medido, miramos la mitad del gráfico para arriba,
esa vaquita que está rotando su cabeza, generalmente es la que mide el IPCC y mide las emisiones de metano y las emisiones de óxido de carbono de este animal, o sea, emisiones entéricas y las emisiones de óxido nitroso que vienen por degradación fundamentalmente de heces y orina, y le aplica un factor de emisión. Nosotros lo que hemos hecho es incorporar a esa vaquita dentro de un sistema de producción que tiene pasturas. Ese sistema de producción que tiene pasturas tiene capacidad de fotosíntesis, o sea, de captura de carbono. Y esa capacidad de captura de carbono no es medida por el IPCC. Cuando la medimos, por ejemplo, en un sistema ganadero de baja densidad, podemos encontrarnos con que el sistema, digamos, la plataforma de secuestro de carbono supera a la plataforma de emisión de carbono, dada fundamentalmente por la vaca. En ese caso, esta figura, que es una figura ficticia, estaríamos generando un balance de carbono de 0,10 toneladas por hectárea por año, o sea, unos 100 kilos de carbono estaría ganando ese sistema. Ahora bien, ¿dónde estamos nosotros ubicados en lo que, cuando hablamos de relación entre densidad bovina y emisiones entéricas? El gráfico de la izquierda muestra un mapa como es más o menos las toneladas de CO2 emitidos por hectárea y por año debido a la ganadería, pero cuando comparamos valores medios de carga animal, llamémosle la densidad bovina media de los países, encontramos con que Argentina está ubicada en un tercio inferior del gráfico y también sus emisiones entéricas están ubicadas en un tramo inferior del gráfico, con lo cual podemos inferir dónde están ubicados otros países. Holanda va en punta, Uruguay, Paraguay, Brasil y después viene la Argentina. En el medio aparecen Alemania, Francia y el Reino Unido. Ahora bien, cuando miramos esa capacidad de carga animal de los países y lo computamos en cuanto a su potencial de producción de carne por hectárea ganadera, encontramos con que Argentina aparece de nuevo con una carga baja, un potencial de producción de carne relativamente bajo, por debajo del que muestran, por ejemplo, Brasil, Uruguay y Paraguay. Pero esto a su vez, cuando lo asociamos con las emisiones ganaderas, nos muestra también la posición relativa de la Argentina. Ahora bien, no hay que entusiasmarse demasiado con este tema de que nuestros sistemas ganaderos siempre secuestran más carbono del que emiten. Y eso es cierto cuando hay densidades animales bajas, o sea, cuando estamos hablando de sistemas ganaderos extensivos. Por ejemplo, esta es la media del país aproximadamente, y lo que está en amarillo, ahí ese cuadradito, ese box en amarillo, es lo que muestra cuánto estaría ganando una pastura con una carga baja animal. Aproximadamente da un balance positivo de 0,54 toneladas de carbono por hectárea por año. Cuando aumentamos la capacidad de carga, lo que sería un sistema semi-extensivo o extensivo, ese balance se achica de 0,54 a 0,16, pero cuando le seguimos metiendo animales al sistema, rápidamente pasamos a una fase negativa. Estos sistemas pierden claramente más carbono del que ganan. En este caso sería una carga de 4 cabezas por hectárea. Y ni hablar cuando hablamos de un sistema muy intensivo de confinamiento o a corral, donde no hay pasturas, no hay secuestro de carbono y todo es emisión, ¿no es cierto? Y los europeos consideran en muchos casos que los sistemas que nosotros tenemos son muy parecidos a los sistemas intensivos de ellos, o sea, ignoran cómo es el sistema pastoril de nuestros países, ¿no? Y acá tenemos otros datos, por ejemplo, para armar un poco el sistema, armar el rompecabezas, qué potencial de secuestro tienen los bosques, por ejemplo, los bosques cultivados, o sea, las plantaciones. Y acá hay un potencial de secuestro realmente importante. Por ejemplo, un bosque de eucalipto tiene, digamos, un balance de carbono muy positivo, de 3,8 toneladas. Un bosque de coníferas 2,85, son valores muy medios, muy promedio, ¿no? Un bosque de álamos
aproximadamente 2,8 también. Y esto lo voy presentando para mostrar cómo empieza a jugar la forestación, los sistemas forestales combinados con sistemas ganaderos o con sistemas agrícolas. Y estos son los balances de algunos cultivos. Solo el maíz aparece acá con algún leve potencial, sobre todo los maíces de muy alta producción de granos y de biomasa, que tienen un cierto potencial de secuestro de carbono. Pero en general todos los cultivos tienen capacidad para emitir más que de secuestrar de carbono, pero a niveles bajísimos. O sea, cuando comparamos la ganadería con la agricultura, tenemos niveles muy distintos de emisión. Ahora bien, ¿cómo puede ser afectado el balance de carbono por la conversión de tierras y por la incorporación de tecnología? Pero básicamente eso no va a entrar en la tecnología, pero sí por la conversión de tierras. Yo acá me referiría, últimamente vengo estudiando un poco más esa situación, lo que sería la gran región chaqueña argentina y paraguaya, por ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Tenemos bosques nativos, bosques que son deforestados, parte de esas tierras se pueden convertir en cultivo, parte pueden ir a ganaderías de distinta intensidad, o sea, con distintas capacidades de carga, y también parte puede ir a una reforestación. Cuando le ponemos valores muy groseros a todos esos sistemas de producción, generamos balances de carbono completamente distintos. Por ejemplo, un sistema si este sistema se convirtió en un sistema de cultivo y de ganadería intensiva, encontramos con que claramente este sistema va perdiendo carbono, sobre todo durante la etapa de deforestación. Ahí hay una enorme emisión de carbono. Parte del carbono se puede recuperar con un proceso, la tasa de carbono de recuperación puede ocurrir con un proceso de reforestación de las actividades. Ahora bien, ¿qué es lo que por qué somos observados en nuestra región? Y básicamente somos observados por nuestras tasas de deforestación. Nuestra ganadería y nuestras tasas de deforestación son lo que están en cuestión en estos momentos y están afectando nuestras actividades comerciales. Este es un mapa que se va reconstruyendo y toda esta información está en Internet. Hay una organización que se llama Global Forest Watch, que ha publicado mapas de deforestación desde el año 2000 en adelante y va generando mapas a medida que van pasando los años, 2012, 2015, 2018, donde vemos que las tasas de deforestación en la región chaqueña sudamericana, fundamentalmente Argentina, Paraguay y Paraguay, han aumentado enormemente. Y esto lo tienen mapeado para todo el mundo, para todo el planeta. Estamos adentro de las regiones que se consideran complicadas. Este es otro mapa que está circulando. Por ejemplo, todo lo que está en amarillo clarito y en naranja son las regiones donde este es un mapa de febrero del 2000, yo lo bajé en febrero del 2020, y donde muestra exactamente dónde están ocurriendo las tasas de deforestación más importantes del planeta. Y nosotros estamos ahí complicados. Ahora bien, esto lo vinculo con el tema comercial. ¿Por qué? Yo traje solamente un ejemplo. Esta es la carátula de una consultora europea importante, conocida. Yo le he borrado el nombre para no mezclar, pero que lo que trata es de, digamos, analizar o evaluar los riesgos asociados al clima en la industria de la carne, en la industria global de la carne. Y va analizando grandes empresas exportadoras de carne. En este caso, yo tapé los nombres de las empresas. Acá hay 3 empresas brasileras, hay una empresa australiana, hay una empresa creo que inglesa, que muestran qué ganancias pueden esperar estas empresas en función de sus, digamos, de sus rutas progresivas o regresivas respecto al cambio climático. Ahí están enumeradas esas empresas, han hecho un estudio individualizado para cada una de ellas. Esta información circula globalmente y encuentran que hay una empresa que está complicada, que es la empresa D, donde diríamos que tiene un 41% de beneficios, pero tiene un 63%
de perjuicios respecto a su relación con el cambio climático, o cómo proyecta sus acciones en relación al cambio climático. Ellos hacen un estudio pormenorizado de este caso D, por ejemplo, de todas hacen, pero en el caso D, ¿qué es lo que dicen? Esta es una empresa que presenta un camino regresivo en cuanto al cambio climático. Es una importante empresa exportadora de carne. ¿Qué dice respecto al programa de acción climática? Y que no lo tiene. O sea que carece de un objetivo con base científica para reducir sus emisiones, y aunque posee un plan para reducir el consumo de energía y agua, no se ha ocupado de abordar medidas que consideren la problemática del clima. Un flor de palo en la cabeza. ¿Qué fortaleza le encuentra? Bueno, posee un plan para explorar oportunidades de negocio en China, y como debilidades tiene que por exportar solo carne bovina está expuesto a penalizaciones por producir proteínas con alta carga de carbono, y tiene una alta exposición, digamos, mediática por adquirir carne en campos sujetos a deforestación en la Amazonia. Y como comentarios, tiene poca capacidad para absorber los costos de regulaciones impuestas en países importadores, o sea, ya le dice, vos la llevas mal. El modelo actual de negocio requerirá un cambio radical si debe adaptarse a restricciones de orden climático. O sea que esto que a lo mejor lo consideramos, lo que yo presenté, lo consideramos como una curiosidad académica o científica, en realidad ya está teniendo implicancias muy importantes desde el punto de vista comercial. Entonces, ya para cerrar, hago un ejemplo. Hasta ahora hemos hablado de lo que sería el balance de carbono, pero ¿qué dilemas nos plantea el cálculo de la huella de carbono? La huella de carbono es una cosa distinta de lo que es el balance de carbono. ¿Qué es una huella de carbono? La huella de carbono tenemos acá, por ejemplo, este es un sistema también ficticio, con datos tomados en la realidad, pero yo lo construí, un sistema ganadero que tiene aproximadamente un 80% de la superficie en pasturas, un 20% en maíz, que sirve de alimentación. Y acá lo que vemos es un estudio de cómo son la composición de las emisiones que tiene ese sistema de producción, o ese sistema de producción ganadera, por kilo de carne producida o por tonelada de carne producida. ¿Cómo es la composición de sus emisiones? Y bueno, se le imputan las emisiones por manufactura de insumos, cuánto carbono se emitió, por ejemplo, en manufactura de combustibles, manufactura de plaguicidas que usa el productor, manufactura de fertilizantes. ¿Cuántas emisiones del cultivo ocurren a campo, por ejemplo, por la quema de combustible, una camioneta, un tractor? Las emisiones de óxido nitroso de los fertilizantes nitrogenados que llegan al campo y se aplican, las emisiones en campo por uso de plaguicidas, una máquina, un avión, las pérdidas respiratorias de carbono propias de los cultivos. Y el tercer ítem, que es el más pesado de todos, son las emisiones del ganado. Emisiones entéricas de metano y emisiones por excreta, que sería el óxido nitroso. Que eso juega, ustedes ven las cifras y juegan muy fuerte en las emisiones globales. Le asignan todos los sistemas convencionales, esto está muy bajo discusión en estos momentos, hay una cantidad enorme de sistemas de evaluación de estas cosas, generalmente impuestas o digamos generadas por consultoras privadas que hacen certificaciones. Casi todos consideran que estos sistemas no secuestran carbono, que están en una estabilidad carbonada del suelo, pero cuando suman todas estas emisiones, llegan, por ejemplo, a una cifra que en este caso, en el ejemplo, serían 1.454 kilos de carbono, lo emitido en total por cada tonelada de carbono de carne producida. Esa es una forma la forma más convencional en que se emite, en que se calculan la huella de carbono. Esto es completamente distinto de lo que sería el balance de carbono, que es una relación entre ganancias y pérdidas de carbono en el sistema. Ahora bien, este es el caso A que presenté. Si consideramos un caso B, nosotros venimos sosteniendo, y también lo están haciendo en otros lugares, que las emisiones por manufactura no deben ser imputadas al productor ganadero, sino que deben ser imputadas al que fabricó el producto. Por ejemplo, al que elaboró los combustibles, a la refinería,
al que elaboró los plaguicidas, al que elaboró los fertilizantes, cosa que hoy no está en general ocurriendo. Todo esto que debería recaer sobre las empresas manufactureras, se las cargan al productor ganadero. ¿Qué es lo que sí corresponde poner? Y bueno, son las emisiones del cultivo a campo, que es lo que vimos anteriormente, y las emisiones del ganado. Cuando sacamos el primer ítem, casi no cambia nada en el caso de la ganadería. Cambia muchísimo en el caso de la agricultura, pero no en el caso de la ganadería. O sea, con una tasa de secuestro igual a 0 de carbono, baja un poquito las emisiones de carbono por tonelada de carne. Ahora, ¿qué pasa si tomamos el último caso, pero le asignamos un valor de secuestro que surge como un promedio de la bibliografía y que nos da aproximadamente una capacidad de secuestro de carbono en este tipo de sistemas de unos 909 kilos por tonelada de carne? Ahí sí, cuando imputamos este secuestro, la emisión de carbono por kilo de carne baja muy significativamente. Y si lo sintetizamos, están los tres sistemas ahí que hemos calculado y ustedes ven como en el tercer caso, que es el caso que a nosotros más nos conviene, que nos computen o nos imputen como un secuestro lo que secuestran nuestras pasturas o el sistema de producción en general, en el cual está insertado ese ganado, podemos bajar notablemente esa huella de carbono, que hoy por hoy nos resulta perjudicial si tenemos que mandar cada tonelada de carne por barco o por avión o por lo que sea, agregando más carbono en la cadena. Este tipo de estimaciones empieza y termina, empieza con los insumos y termina en la tranquilidad del campo. Acá no estamos ni imputando los eslabones posteriores de la cadena, como es el transporte, el frigorífico, el procesamiento, el puerto, la exportación, etc. Esto lo cerramos en la tranquera, hasta ahí llegamos. Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre los métodos más convencionales y más utilizados? Que uno utilizan solamente, generan la huella de carbono basada solo en la emisión. La otra, la que nosotros venimos sugiriendo y recomendando, es una huella de carbono calculada en base a un balance entre emisión y secuestro. Esta primero valora, digamos, la emisión de carbono por kilo de producto, la otra intentamos que lo valore por el sistema productivo. Esta no evalúa secuestro de carbono, esta sí lo evalúa, esta computa la emisión por manufactura de insumos externos, esta no computa esa emisión, esta analiza por separado cada actividad productiva del sistema, esta analiza en conjunto todo el sistema de producción, esta audita un producto y esta audita un proceso. Son visiones distintas y yo creo que la segunda visión es la que a nosotros nos convendría imponer, que no es un asunto sencillo. Entonces, ya cerrando, ¿cuáles son las implicancias? Yo veo tres implicancias de todo esto que hemos analizado. En primer lugar, que es necesario reanalizar el rol del metano en la contabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso no lo estamos haciendo nosotros, lo está haciendo en importantes laboratorios mundiales que estudian estos problemas. La segunda implicancia sí tiene más que ver con nosotros, y decimos que es necesario profundizar el análisis del secuestro de carbono en sistemas ganaderos con el fin de validar resultados de revisión y metaanálisis, que es lo que venimos haciendo. Y la tercera implicancia es altamente recomendable diseñar un sistema regional que evalúe objetivamente el balance y la huella de carbono en ganadería, me refiero a ganadería pastoril, con el fin de evitar la imputación de emisiones sesgadas y contabilizar la integralidad del sistema de producción. Este es el camino que a nosotros nos convendría. Esta es una opinión personal, una visión del problema y a esto me restringo. Muchas gracias. Buenísimo, genial, Ernesto, muchas gracias. Quizás para arrancar, puedo leer algunas de las preguntas que fueron surgiendo. La primera, al principio, que creo que de alguna manera lo abordaste, pero era sobre el tema de Global Warming Potential STAR, GWP STAR, que tiene que ver esto sobre la metodología de cálculo de emisiones del impacto de gases de corta vida como el metano. Si tenés alguna
idea o reflexión sobre si está encaminado eso, esa discusión, y qué tan avanzada está. Yo sé que la Mesa Global de Carne Sustentable está discutiendo el tema, hay un webinar hoy a la tarde, justamente, pero desde su punto de vista, cómo vienen esas discusiones y qué avances habría en evaluar esta diferente metodología. Sí, bueno, es el gran punto. Eso. Sí, la Mesa Global de Carne Sustentable está evaluando esto, pero lo están evaluando también importantes centros de investigación. Yo creo que esto está bajo un reanálisis muy intensivo y permanente, y creo que en poco tiempo más vamos a tener algún cambio de metodologías en lo que hace a evaluar el impacto real del metano en las emisiones de gases de efecto invernadero. Perfecto. Pasando a una consulta que hizo Aníbal por domingo, o un comentario, lo leo tal cual está. La productividad de las cargas está asociada o correlacionada con la cantidad de forraje generado. ¿No sería más adecuado ver el balance de carbono en función de la oferta de forraje o pasto por animal que en función a la carga, animales por hectárea? Totalmente de acuerdo en que la alta carga puede llevar al sobrepastoreo y al consumo neto de carbono, tan negativo, por deterioro del aporte de la biomasa, sobre todo subterránea. Y sumado a eso, Pablo Cañada, de paso lo agrego, sumó al aporte: tenemos posibilidad de secuestro sobre cargas de 0,18 cabezas por hectárea en los biomas en la interacción con el clima en las regiones semiáridas de Argentina. Sí, bueno, empezando por la segunda, sí, claro, cuando nos venimos a zonas semiáridas y áridas, el potencial de secuestro paradójicamente se incrementa. ¿Por qué? Porque son las zonas más degradadas. Esas regiones han ido perdiendo carga animal y se han ido en general arbustizando. Y el arbusto aporta carbono, claramente aporta carbono al suelo. O sea, si hay pocos animales emitiendo y se ha conformado un nuevo bioma degradado, pero que secuestra carbono, claramente el balance de carbono, mirado desde la perspectiva del carbono únicamente, el balance empieza a ser positivo. No analizamos aquí el aspecto económico. Claramente una zona, un bioma degradado pierde potencial de producción económica, ¿no? Y respecto a lo que plantea Aníbal, sí, es muy claro. O sea, si nosotros aumentamos la capacidad de producción de biomasa aérea a través de las pasturas o a través de otros formatos, como puede ser la forestación, la reforestación, cierto tipo de cultivos, claramente se incrementa la biomasa aérea, pero también se incrementa la biomasa subterránea. Y una parte de esa biomasa se puede convertir en carbono orgánico del suelo, que es como poner el carbono en una caja de seguridad. Está mucho más seguro ahí que bajo la forma de biomasa. No sé si Aníbal quiere agregar algo. Totalmente de acuerdo, Ernesto. Yo creo que es fundamental asociar la productividad con la productividad de biomasa con la carga, porque el concepto de carga puede ser muy relativo. Entonces es fundamental hablar de productividad de forraje y de biomasa, sobre todo subterránea por hectárea. Nos falta mucha información en ese sentido. Disculpas. No, perfecto. Sigo, hay 3 comentarios más y después, si quieren, abrimos a debate. Pero me gustaría repasar estos 3 puntos que quedan y después lo abrimos, si está bien con usted, Ernesto. La próxima comentario o pregunta es de Aníbal también. ¿No parecería incorporarse a los estudios de balances los costos o beneficios de oportunidad? Hay tierras que no tienen oportunidad agrícola real, por lo que la oportunidad agrícola no existe. En estos casos, 75% o más del país es semiárido o árido, muy marginal a la agricultura. ¿Cuál es el costo-beneficio de oportunidad de la ganadería de carne? Si se remueve la ganadería en estos sistemas ya intervenidos y lejanos a cualquier equilibrio,
¿cuál sería el balance de carbono de estos ambientes? ¿El fuego no sería un factor muy relevante en este escenario? Sí, claramente, se está demostrando, o sea, algunos países europeos están revisando su política de convertir todas las tierras en tierras naturales porque han retirado el ganado, han dejado de producir cultivos agrícolas, han dejado que la vegetación avance, consideraban que ese sistema es un sistema más parecido al natural, pero resulta que no contaron con que esos sistemas periódicamente se prenden fuego. Con lo cual, todo el carbono que fueron acumulando y que era supuestamente beneficioso para el ecosistema y, digamos, para el balance global de carbono, terminó siendo un perjuicio, porque todo ese carbono acumulado con un fuego se termina volviendo a la atmósfera. O sea que hoy están reanalizando, particularmente en España y en Portugal, volver con la ganadería a esos sitios que históricamente tuvieron ganadería, y volver con la agricultura cuando ello sea posible, con el sentido de frenar las acciones del fuego y perder todo el carbono que supuestamente se había acumulado a raíz de la acumulación de biomasa. Yo creo que es muy bueno el planteo, pero también estoy viendo una interesante posibilidad de ganar carbono en tierras agrícolas que han perdido mucho carbono, prácticamente un 30% en las praderas pampeanas, según las estimaciones. A través de la ganadería creo que se puede recuperar buena parte de ese carbono, y esto es importante porque ese carbono empieza a jugar cada vez más en los números económicos y en las oportunidades comerciales. O sea, no es una cosa, la ganadería no es algo que deba ser, que debamos considerar que está definitivamente erradicada de la pampa agrícola, de la pampa gringa argentina. Buenísimo. Hubo una pregunta de Pablo que la voy a dejar para el final porque transciende un poco esta presentación. Hay una consulta de Carlos Sena. Usted dijo que el novillo emite 0,5 toneladas de carbono a una carga de un equivalente vaca por hectárea. La vaca, es una aproximación. Sí, la vaca creo que dio un valor menor. ¿Eso es por la diferencia de equivalente vaca por hectárea? Los sistemas silvopastoriles serían los que darían un balance positivo mayor, ¿no? Sí, no, yo creo que estamos comparando cosas distintas. O sea, lo que yo presenté es una emisión de carbono por hectárea cuando comparamos la ganadería con actividades agrícolas, y en el otro caso presenté las emisiones por cabeza de un novillo, de una vaca, o sea, no son comparables. Estamos hablando de cosas distintas. Perfecto. Y después, por último, una observación de Pablo Perellasco. La madera de eucalipto captura carbono que será liberado otra vez en pocos años porque se usa en papel y carpintería de bajo valor. En cambio, la madera del bosque nativo, usada en carpintería rural o mueblería, tiene una larga vida post cosecha. Esto no se tiene en cuenta a la hora de defender sistemas silvopastoriles de árboles cultivados. Es más un comentario. Sí, realmente tiene razón. O sea, hoy inclusive hay empresas que están mirando que en lugar de utilizar como fuente de energía o de biomasa la madera de una deforestación de bosque nativo, convertirla en otras cosas, por ejemplo el parquet para pisos, con lo cual ese carbono que está ahí se puede inmovilizar por una cantidad muy grande de años, que a lo mejor más de un siglo, ¿verdad? Ir con cálculos de balance de carbono a más de un siglo es muy arriesgado, no podemos entrar en ese tipo de discusiones, pero sí hay maneras de inmovilizar el carbono secuestrado. Sí. Y un comentario final que recién acaban de escribir, de Pablo Alfredo Riva. Pido si se puede analizar esto. Creo se asume por existir más animales por hectárea va a existir sobrepastoreo, pero yo en Salta, si no manejo una carga adecuada del gatón, se me muere. O sea que con 2 terrenos por hectárea durante el verano doy 5 vueltas en el lote con una carga bajo el sol, y sobrepastoreo justamente. Bueno, es un comentario, ¿no? Sí. Y después Aníbal de vuelta otra vez pregunta si la escala de análisis de hoy permite bajar el predio. ¿Cuál sería la recomendación para bajar a ese nivel? ¿Cómo se mide? ¿Puede repetirme porque le estoy escuchando muy bajito?
Perdón. Aníbal pregunta si la escala de análisis hoy permite bajar al predio. ¿Cuál sería la recomendación para bajar a ese nivel en términos de medición? Bueno, no sé si le puedo dar creo que cada situación es una situación, cada enfermo es un paciente particular para el médico, ¿no? Como criterio general, no sé si yo me animaría a dar una opinión genérica sobre el caso, pero conociendo el caso específico en un campo, yo creo que con algunas medidas sencillas uno puede tener una idea de cómo sería el balance de carbono que podría estar generándose, ¿no? No sé, Aníbal, si eso satisface, ¿no? Sí, Ernesto, perdón por esa pregunta, pero la realidad es que frecuentemente me preguntan al respecto y yo casi que voy a la misma observación que hiciste. Lo primero es discutir las relaciones de asignación de las superficies a cada actividad, que son el gran componente estructural, y luego, bueno, la eficiencia o la productividad de cada componente. Pero la asignación de superficies o rotación, o como lo queramos llamar, es el punto de partida. Inmediatamente surge esto de la calidad de la gestión de cada una de estas actividades agrícolas o ganaderas. Pero Sí, coincido en eso, vamos a tener que bajar a tener indicadores de cierta dimensión, entre ellos yo creo que el más relevante es la asignación. O sea, no es lo mismo 30% de pastura y 70% de agricultura de cosecha que la inversa, ¿no? no, Gracias. tal cual, Aníbal. Mirá, yo estoy más, digamos, más familiarizado con esto que estás planteando que con los grandes números globales. De hecho, estoy trabajando con empresas rurales y empresas ganaderas que obviamente tengo que bajar al lote o al potrero para poder hacer este tipo de cálculos, ¿no? Creo que, por eso te digo, cada caso, cada enfermo es un enfermo particular. Nosotros venimos a ser como una especie de médicos que tenemos que ir a tomar alguna información y diagnosticar. Pero sí, es distinta la situación cuando lo bajamos a una escala de lote o de predio o de potrero inclusive, que cuando lo analizamos a una escala mucho más amplia. Sí, si quieren, Pablo, vos escribiste también una sugerencia, me parece que si quieren abrir el micrófono y hacer más de una discusión, así no tengo que estar leyendo solos, me parece que va a ser más rico, digamos, si se discuten estos temas. Y también está el tema que vos pusiste, Pablo Cañada, también en el chat, que me parece que está bueno para los que somos miembros de la mesa y participamos, es que si nuestro negocio transita entre la cuota Hilton, que podría mirar el ambiente, versus China, que no le estaría dando importancia, sumado a un mercado interno con poca motivación al tema, los tomadores de decisión estarían tentados a no tomar el tema en serio. Entonces, me parece que entre la parte de la medición, que es algo que nos interesa bastante de la mesa, y después esta otra parte de la demanda que se viene, o si es que se viene, me parece que esos dos son temas que podríamos discutir acá, si quisieran. Hago una sugerencia, haría una sugerencia solo metodológica para poder abrir el debate. Los que tienen el participantes, o sea, cuando ustedes están abajo en el Zoom, en el participantes, al tocarlo, les despliega la lista de quienes están participando y ahí pueden levantar la mano. Quien tenga cámara puede también levantar la mano, nosotros vamos a estar atentas para dar el orden de entrada. Si les parece, Ernesto, comentas este último punto que mencionaba Eugenia y simplemente por el orden del chat le daríamos la palabra, digamos, que apareció una pregunta adicional que la pueden hacer directamente, si les parece, a Pablo Riva y a partir de ahí podemos continuar. Así que Ernesto, te dejo la palabra. Yo prefiero escuchar las opiniones, preferiría ahora no opinar más, sino escuchar la riqueza de opiniones que hay en el... Entonces, en principio arrancaríamos el orden, Pablo. Si quieres hacer tu pregunta en voz alta, seguimos con Daniel Camerano y Pablo Cañada. Perdón, sí, Perfecto. Pablo Riva, primero. Me imagino que era yo. Gracias, Ana y Eugenia. Sí, la verdad que, digamos, ustedes saben y compartimos que todos estamos pensando y imaginando esta problemática y tratando de buscar soluciones de distintas escalas, pero creo que hay que
imaginar que si China, siendo uno de los grandes compradores y donde estamos mirando el mercado, ¿no? Y no le está prestando atención al tema, cómo eso puede perjudicarla a los tomadores de decisión en una mirada netamente económica, ¿sí? Siendo que Hilton es una cuota interesante, pero tal vez no suma, podría no llegar a ser o podría diluirse versus China, ¿no? Eso. A ver, ¿qué pensaba? Digamos, quería meterlo en la mesa de discusión, no es una opinión, sino simplemente una duda, ¿no? Bien, vamos, no sé si Pablo quería solo por lo que estaba en el chat antes, si no vamos con, según acá me indican para mirar todas las pantallas, sería Aníbal Porto Domingo, Daniel Camerano, Andrés Costamán. O sea que me toca a mí. Aníbal habla. Sí, me Bien. parece que sí. Respecto de la expectativa de la Argentina de negocios con este componente ambiental, sería bastante miope no mirarlo. Aunque China es el 70% del mercado externo argentino, China en los últimos tiempos tiene una diversidad de negocios, no es solamente la carne indiferenciada de bajo valor en grandes promedios. Antes de la pandemia se venían abriendo distintos mercados en China, pequeños todavía, pero de competencia con el modelo australiano, de tratar de posicionar un poquito mejor la carne argentina en esos lugares. Y no solamente es China. O sea que muy probablemente veamos en las próximas décadas, o en la próxima década, una presión más fuerte sobre las regulaciones asociadas a los procesos de producción. Y probablemente aún desde el lado de la demanda china y de otros países asiáticos, empecemos a competir con Australia o con algunos otros por los antecedentes de producción de cada producto. Por lo tanto, ello sería prudente respecto de postergar este tipo de análisis. Y tal vez es cierto que hoy por hoy la industria no está demasiado interesada, aunque lo está observando, o sea, no está, digamos, usándolo todavía en la competencia, pero si uno habla con Australia y con los frigoríficos australianos o exportadores australianos, nos pasa incluso con Uruguay también, están mirando esto de hacer visibles algunas de nuestras externalidades negativas en producción, si es que las tenemos, o falta de información. Eso le ocurre a la carne de feedlot y le ocurre a los sistemas pastoriles también. Aún en cuota Hilton nos va a pasar que porque sea Hilton exportación europea, no significa ello que estemos libres o exentos de tener que probar algunas de estas cositas de las que hablamos. Entonces yo no veo allí una demasiado, digamos, distorsión. Lo que probablemente ocurra, sí, es un poquito de asincronía, pero más temprano que tarde, la Argentina debería irse discutiendo rápidamente esto de describir la salud de sus sistemas de producción de carne, porque se los va a encontrar en la competencia. La pandemia justamente aceleró esta discusión. O sea, Australia ya está pensando en la pospandemia y en hacer visibles algunas de nuestras debilidades de Sudamérica, por lo menos, respecto de estas cuestiones ambientales. Entonces, sí, China puede mantenerse todavía con cierta, digamos, neutralidad respecto de esto, pero no sé cuánto, si va a ser 5 o 7 años más ese el escenario, ¿no? Así que era nada más que eso, comentar sobre la tendencia de estos mercados. Gracias. Gracias, Aníbal. Daniel. Sí, buen día, ¿me escuchan? Te escuchamos bien. Bueno, no puedo más que coincidir con Pablo y con Aníbal por Domingo. Yo creo que así como cuando nosotros comentamos con nuestro país, tenemos un índice... ¿No se puede levantar el volumen? Voy a tratar de acercarme porque tengo un problema técnico. Voy a esperar un poquito, voy a detener el video y voy a hablar más cerca del parlante.
¿Ahora me escuchan mejor? Sí, un poquito mejor, sí. Bueno, digo que coincido plenamente con Aníbal, y voy a hacer una comparación. Así como nosotros tenemos como país una baja tasa de preñez, de marcación, de destete, eh, pero es un promedio. Hay productores de punta y productores del 40%. Y cuando hablamos de eso, sabemos que tenemos que trabajar en capacitación, en la parte cultural, en la parte educativa, y tenemos un atraso de 50 años por lo menos. Entonces, a mí me parece, retomando las últimas palabras de Daniela por Domingo, cuando dice nada más ni nada menos, yo creo que este tema del coronavirus va a acelerar todos los procesos de inocuidad, de diferenciación, de certificación. Eh, y, y la competencia, Uruguay, por ejemplo, que es más limitada por razones obvias, porque es un país chico, pero Australia, nos van a pegar fuerte. O sea, nosotros tenemos que ponernos a la cabeza de esto y distinguirnos, porque en realidad todo comenzó con cuando la Unión Europea hizo algunos cálculos hace 10, 15 años, señalándonos, ¿no es cierto? Y nosotros creo que tenemos que hacernos cargo y a su vez no solo pensar que el tema es por la exigencia de la Unión Europea, va a haber exigencias de Estados Unidos, que por ahora la cuota es chica, va a haber exigencias de Canadá, va a haber exigencias de China, de Japón, y a su vez del mercado interno, porque en definitiva, si nosotros no somos capaces de que el mercado interno exija más, tanto como los países exportadores, siempre vamos a hacer o nos vamos a constituir en una ganadería de segundo nivel. O sea, yo creo que eso hay que hacerlo ya, eso, y diferenciarnos por la positiva y hacer lo mismo que hace Australia, señalar a otros. Eso lo digo desde el punto de vista comercial y diferenciarnos por la positiva porque no podemos señalar a otro por la negativa. Pero me parece que creo que es el momento oportuno para estas cosas mostrarlas y empezar a trabajar realmente. Me parece que son momentos cruciales para tomar la delantera en esto, digamos, ¿no es cierto? Y hacernos, porque además nuestro país es un país federal y al ser federal, bueno, si la provincia no adopta las mismas regulaciones, bueno, es todo un tema que hay que empezarlo a trabajar, digamos, porque hay que trabajarla con muchas provincias. En fin, quería enfatizar lo que Aníbal había expuesto muy tranquilo. Yo lo hago quizás con más vehemencia porque veo que permanentemente jugamos de atrás y jugamos a la defensiva. Y digo, juguemos a la ofensiva. En fin, muchas gracias a todos. No sé si quedó claro, Ana, y al resto, le pregunto. Sí, 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 claro. sí, en general sí. Le doy la palabra a Andrés Costamagna de Bradford y Aníbal, sigues después vos. Buen día a todos. Simplemente para reafirmar lo que han dicho, te daré un dato. Una encuesta que realizó Cargill el año pasado respecto a carnes en los millennials del mundo decía que el 44% de los millennials dejarían de consumir si hubiera alguna amenaza ambiental. Y en China sería el 87% de los millennials chinos. Con lo cual esto de que 87%. Con lo cual esto de que China no está tan preocupada siendo el primer país emisor de gases de efecto invernadero, cuando lo comparamos con el PBI va de la mano, realmente está preocupado y busca en proveerse de países que tengan huellas ambientales o emisiones menores como un paliativo a sus emisiones. O sea que estamos en un juego político, económico y ambiental donde estos países industriales o de alta industrialización buscan el consuelo de un producto que va a integrar su alimentación que tenga una huella baja.
ahí nosotros tenemos el problema que no tenemos mediciones. Y entonces tenemos que trabajar en medirlo al sistema como un todo. Ya tenemos algunos trabajos hechos con todo lo que son cultivos invernales y todo lo que son para reserva de carbono invernal con ganadería. Ya hay sistemas en Córdoba y en Santiago del Estero que incorporan la ganadería y van midiendo. Recién tienen un año, son muy promisorios, y lo que estamos buscando es aumentar el carbono del suelo, básicamente usar la esponja del suelo como un lugar donde va a ser indiscutible si el eucalipto se va a volver papel o leña, o se va a volver humo, o se va a volver un mueble. En el suelo va a ser un reservorio más permanente que cualquier otra cosa, más allá que podemos valorar en un momento que el crecimiento del eucalipto nos da un valor positivo de carbono, que después cuando se convirtió en un poste telefónico es mejor que si se convierte en papel, digamos, pero básicamente todas estas discusiones van al sistema general y no quería dejar de aportar que no es tan claro que los países no estén mirando el tema ambiental y que los argentinos y los jóvenes argentinos no lo estén haciendo. De hecho, tenemos el flexitarismo, que en Estados Unidos es el 55% de la población americana que consume 100 kilos de carne. Y está decidiendo una parte consumir menos carne. O sea que es una discusión amplia, después se verá qué indicadores podemos generar y qué otras propuestas, pero digo, no es algo que no se esté mirando a nivel global, independientemente que en Argentina, como estamos aislados del mundo durante mucho tiempo, no tengamos mucho hincapié en el tema, o no tengamos desarrollado mediciones. Hoy tenemos mucha tecnología, imágenes satelital, toda una serie de cosas que nos va a permitir ir más rápido que antes. Pero creo que es importante no salirnos del tema de que esto es un tema fundamental, independientemente de nuestros competidores. Tenemos que tener nuestros datos para defendernos en adelante. Gracias a todos. Gracias, Andrés. Voy a darte la palabra a Aníbal y luego a Pablo Riva. Una aclaración, el webinar estaba pensado para 1:30, nos quedarían 10 minutos, así que vamos a tener estos dos comentarios y vemos ir haciendo el cierre. Las discusiones igual las seguiremos teniendo, la idea es poder que esto sea todo un inicio del debate que nos lleva al trabajo con la mesa y que lo podamos plasmar a las reuniones de trabajo del diseño de indicadores. Es un poco el objetivo también de tener estos encuentros. Aníbal. Sí, yo hago este aporte y después me disculpo de no voy a tratar de no interferir más. Lo que yo quería decir es que mientras vamos midiendo, mientras vamos imaginando sistemas para presentar al mundo de cuánto, si somos balance negativo, positivo, o si tenemos huellas mayores o menores, hay cosas que son inevitables. O sea, la baja eficiencia de nuestra cría bovina es nuestro gran talón de Aquiles en los sistemas ganaderos integrados. Entonces, la cría, el gran contribuyente a la huella de carbono, tan relevante es que es relevante luego discutir la forma del engorde, si es en pastoreo, si usa más grano, menos grano, si participa el corral. Eso pasa en segundo plano totalmente con una cría de 60% de procreo, de destete. Entonces, o con una cantidad de animales adultos por cada ternero en producción y por cada kilo de ternero generado. Entonces, la cría es un lugar central y nuestra gran debilidad. Es inevitable, lo midamos como lo midamos, vamos a llegar a una conclusión al respecto. La otra es que mientras, como ese ajuste o esa mejora en el sistema es tan lenta y tan compleja, y estamos atados a cambios estructurales en las economías de la ganadería, la promoción de estrategias paralelas, como pueden ser la forestación en campos ganaderos, para ayudar a mitigar un poquito esa ineficiencia, es interesante. O sea que yo creo que allí hay una combinación de forestación con ganadería, que serían, además de la agricultura en los suelos factibles de agricultura, que ya se mencionó, que tienen una alta capacidad de captura de carbono si está bien hecha, pero el componente cría es tan relevante a esto que podemos hacer todas las imágenes que queramos, pero es nuestro talón de Aquiles.
y es la componente más observada también. Yo he tenido charlas con gente de Canadá que me dicen, muchachos, ustedes con la vaca como tienen en los modelos, es inevitable que van a ser de huellas de carbono un poquito demasiado grandes. O sea, ahí hay un componente estructural de trabajo ya. Yo sé que cada empresa, cada campo va a tener su estrategia distinta, y es relevante que empecemos a encontrar formas de premiar eso, porque si seguimos en los grandes promedios, con los procreos que hoy hay, es muy difícil ser competitivo. Gracias y disculpen la cháchara. Vale, muchísimas gracias, Aníbal. ¿Pablo? Pablo Riva. Sí, buen día. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto, Pablo. Sí, la duda mía es la siguiente. Cuando seguí la presentación y en otras presentaciones que he podido seguir, siempre se me genera la duda que se asume como que mayor cantidad de hacienda, que termina siendo mayor eficiencia dentro del campo, implica un sobrepastoreo. Y yo lo que les ponía era el relato de mi propia experiencia en un campo en el norte con pasturas megatérmicas, donde si yo no tengo una carga adecuada, con un manejo de eléctrico adecuado, yo lo único que hago es, hablando mal y pronto, es podrir el gato en pan que yo tengo ahí. Entonces, es como que yo no entiendo por qué se asume que mayor cantidad de hacienda provoca un sobrepastoreo, cuando yo a la inversa tengo el problema cuando tengo baja carga. Incluso en esos campos tengo el problema que si no manejo una carga adecuada, después también tengo un potencial de riesgo de incendio importante. Eso es como pregunta, capaz que yo no lo estoy entendiendo bien. Y siguiendo con la línea que decía por Domingo hace un ratito, asumiendo que el fieldot es negativo para lo que estamos analizando, y los campos del norte como Salta son campos de cría o de recría, prácticamente transformados hoy a recría, realmente si la recría es un eslabón que a esta situación le trae un aporte positivo, eso también lo asumo que es así, o estoy equivocado. Esto por ahí se lo pregunto más a Aníbal, que hizo una mención recién también. Gracias y disculpen si no soy claro con las preguntas. Gracias, Pablo. No sé si Aníbal, Ernesto quiere hacer algún comentario sobre ese tema. Sí, no sé si Ernesto querés en la primera parte, capaz, alguna respuesta a la pregunta de Pablo, si no la podemos después tomar offline, y después Aníbal. Perdón, respecto a la primera parte, sí, vuelvo un poco a lo que conversamos hace un rato también con Aníbal. O sea, cada situación es una situación distinta. Evidentemente no es lo mismo una pastura carbono 3 en el sudeste de la provincia de Buenos Aires que una pastura carbono 4 en Salta o en otras regiones, o en el Chaco salteño. Son situaciones completamente distintas, y cada situación requiere un análisis específico. Y ahora lo que estamos haciendo es incorporar más indicadores en las mediciones, ¿verdad? Una cosa es medir solamente la eficiencia desde un punto de vista productivo, desde un punto de vista económico, pero ahora nos ha saltado el carbono como otro factor que tenemos que empezar a relevar para medir la eficiencia de este componente. Pero me parece muy apropiada la observación que hizo. Gracias, Ernesto. Aníbal. Respecto a esa pregunta de recría, también ahí tenemos que evitar, en cierta manera, caer en simplificaciones. Yo sigo casos de cría, recría. El cuento de, digamos, la oportunidad de revertir con la recría un proceso de ineficiencia de la cría es relativo. Ahí hay un problema de eficiencias que hay que tener en cuenta. O sea, hay umbrales mínimos de aumento de peso. No voy a discutir ahora cuáles porque nos saldríamos de los tiempos,
pero donde la recría puede ser eficiente o también ineficiente y convertirse en un escenario que empeora la situación de la cría. O sea, nuevamente, como decía Ernesto, aquí hay una cuestión de caso y caso, de cuando la bajada es al predio, hay que usar un montón de indicadores de gestión que le ponen los umbrales de mínima a estas situaciones. Yo diría que hay combinaciones de la cría y la recría que pueden mejorar mucho los indicadores globales del modelo de cría y recría, pero hay recrías de muy bajo peso o de situaciones casi de sobrevivencia por implementar la recría que empeora y expone muchísimo a los sobrepastoreos que se estaba hablando recién. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos en esos conceptos. Entonces, sí existe la oportunidad de mejorar los números de la cría con la recría, pero la recría tiene también sus umbrales de mínima para no generar efectos contraproducentes. Gracias. Aníbal, muchísimas gracias. Nuevamente reitero, por tiempo, estamos ya a 2 minutos de cerrar. En esta época de virtualidad, creo que los 2 minutos nos implican que la gran mayoría tenemos otra en 3 minutos. Entonces, bueno, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Ernesto, muy agradecidos de parte de la mesa por tu participación. La verdad que es una discusión que, como decía, nos está orientando y llevando a que podamos discutir en el interior de la mesa un tema muy concreto para quienes forman parte de la mesa y para todos los actores de la cadena, que tiene que ver con cómo hacemos más sustentable en los 3 pilares, manteniendo el tema ambiental, manteniendo el tema social y manteniendo el tema económico. Ese es el gran desafío que tiene la mesa, es el trabajo en el que vamos a seguir ahondando en el diseño de los indicadores. Así que de nuestra parte agradecerles a todos,